El tema del día de hoy es peatones y patrones. Peatones y patrones. Ustedes estarán al tanto acerca de esta noticia en la cual una señorita en la ciudad de Lima, en Angamos o Javier Prado, en alguna de estas avenidas muy importantes, pues arrolló a tres jóvenes que se disponían a buscar un trabajo, ¿no? Y ha suscitado esto innumerables reacciones de parte de muchos comunicadores, de personas que pues piensan de que existe una total injusticia en el tratamiento de un accidente de tránsito cuando lo ocasiona una persona con estudios, que puede irse pues a una clínica, al golf, ¿no? Como ha ido esta señorita, frente a otros choferes, otros pilotos que pues no tienen la misma condición económica y pues se les acusa más bien de que son asesinos al volante, ¿no? Entonces hay dos escenarios, ¿no? Si tengo una posición económica o tengo influencia, fue un accidente, un terrible accidente, ¿no? Y más bien si soy una persona que no tiene pues esos pergaminos, esas influencias, esos ligazones con el poder, pues soy una bestia al volante, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera la paradoja que nos enfrentamos el día de hoy, ¿no? Sin embargo, peatones y patrones, ¿no? Más allá de la cuestión del clasismo, que, bueno, quizás muchos de ustedes la deben haber comentado, haber leído, nosotros creemos que en este tema peatones y patrones, lo que estamos buscando, lo que pergeñamos conseguir en esta hora de conversación con ustedes es dilucidar los patrones de conducta que pudieran tener los conductores, los choferes en el tráfico constante, inamovible e imparable del día al día, y cómo pues el tráfico y toda esta configuración espacio-temporal del atascamiento o de el querer llegar rápido, de manera inmediata y directa a mi centro de trabajo o a cualquier otro lugar, a mi destino, hace que esa configuración eh, pueda sugestionar de una manera tan importante y tan definitiva a la vez, pero a la vez también tan sutil, que puede ocasionar pues resultados inapelables por cualquiera de los medios que nosotros poseamos, ¿no? Como es el quitar la vida a tres jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los patrones que tenemos en esta irrefrenable carrera hacia donde diablos sea, ¿no? ¿Cuáles son esos patrones, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos el día de hoy conversar con ustedes, ¿no? Se dice que este accidente, de manera fáctica, fue producido por un exceso de velocidad, ¿no? La señorita aduce una serie de razones, que por ahí alguien lo cerró, que por ahí vino un taxi e invadió su carril, pero pareciera hasta el momento de que el móvil detonante de esta tragedia, porque te puede pasar a ti o a mí que estamos buscando un trabajo o estamos caminando por la calle cuales peatones y simplemente el carro se sube a la vereda y nos mata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, el detonante fundamental ha sido el exceso de velocidad, ¿no? Sin embargo, el exceso de velocidad para, obviamente, la investigación forense, pues es el efecto, pero desde un análisis psicológico, social, si tú lo quieres decir, eh, el exceso de velocidad es simplemente el efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de que una persona haya tenido este accidente y haya matado a estas personas?
pienso, y ustedes podrán por favor ayudarme a llegar a una conclusión concreta, es que el exceso de velocidad principalmente se debe a un apuro, ¿no? A un apuro de poder llegar a un destino determinado, ¿no? Pero ¿por qué se produce el apuro? Siento que constantemente estamos en un apuro perenne, permanente. Estamos, pareciera, con el pistoletazo del maratonista o del velocista constantemente detonando en nuestro cerebro, ¿no? Y estamos queriendo llegar rápido. ¿A dónde diablos será? No lo sé. Pero queremos llegar rápido. Queremos ser veloces. ¿Por qué? Porque hay que ser veloces, hay que ser vivos, hay que ser rápidos, hay que ser endemoniadamente felices y exitosos, ¿no? Y entonces, si alguien quiere apartarme, si alguien quiere subyugarme y ser más rápido que yo, más endemoniadamente feliz que yo, más exitoso que yo, entonces yo tengo que ser el triple, ¿no? Como se dijera en el argot popular, ¿no? Y disculpen la expresión, pero así es como hablamos nosotros, ¿no? Para pendejo, pendejo y medio, ¿no? Es lo que se dice en el Perú, ¿no? Ah, tú me haces esta, yo te hago el doble, yo te hago el triple, yo te hago el céntuple, ¿no? Y vivimos así, ¿no? Y vivimos así, ¿no? Y como dijera Gandhi, pues ojo por ojo y el mundo acabará ciego, ¿no? Entonces, estamos en esa pelea constante y en el tráfico, pues es aún peor, ¿no? Porque tenemos masas férreas, consistentes, que si bien son pues medios de transporte, también son potenciales armas homicidas. Y en las manos equivocadas, pues, o en las circunstancias indebidas, pueden producir hechos irreparables, ¿no? Cegar vidas en momentos infinitesimales. Y eso es lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Entonces, este exceso de velocidad que reitero es producido por una constante paranoia del apuro, de la velocidad, promovida dentro de un libre mercado que busca el éxito, busca la prosperidad, pero que el hombre no lo sabe manejar, ¿no? Porque vamos a llegar a ese punto, pareciera que no estamos preparados para ser libres todos, porque libertad de manera inmanente nos proporciona un sentido de la responsabilidad por esa libertad, ¿no? Y no puede ser libre alguien que no puede ser responsable de sus propios actos, respetando también a los demás y la libertad de los demás, como la libertad de transitar, ¿no? O sea, yo no puedo tener la libertad de transitar porque tú no manejas la libertad de poder conducir un vehículo bajo las normas y los estamentos ya establecidos, ¿no? Por toda la ordenación social, ¿no? No puedo, ¿no? Entonces, por eso es que se priva al ser humano de la libertad, ¿no? Y esta señorita, por lo menos por unas 48 horas que duraba la investigación, según aduce su abogado, fue encarcelada, pero ahora ha sido absuelta porque nadie puede ser encarcelado, según el Lego dice, 48 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, no? Esto nos hace pensar, ¿no? Queremos llegar rápido, como sea, perder la vida en un minuto antes que perder un minuto en la vida, cuando debería ser al revés, ¿no? Queremos llegar rápido y ¿qué? Sentarnos a postear algo de nuestras neurosis en Facebook, o queremos simplemente llegar rápido y sentarnos a ver Netflix o televisión. ¿A qué queremos llegar rápido? ¿Hacia dónde queremos llegar rápido? No lo sé, ¿no?
queremos llegar rápido para escribir una nueva novela, para emprender ese nuevo proyecto, o en realidad estamos constantemente corriendo y corriendo como perros atrás de nuestras colas, como diría el Joker de Ledger, como perros que quieren atrapar las ruedas de los autos y cuando los alcancen no saben qué van a hacer, ¿no? Pareciera que estamos en eso, ¿no? Y pareciera que estamos en eso porque esto se colige con... Hace poco salió un informe de que en el Perú, acerca de nuestra salud mental, que parece que también lo han sincronizado con el estreno del Joker, ¿no? De Todd. En el Perú existe según un estudio, 5 millones de personas, de peruanos con alguna psicopatía, ¿no? Alguna enfermedad mental. Pero solamente el 10 al 15% de estas personas recibe un tratamiento hospitalario, psicológico o psiquiátrico, dependiendo del grado, ¿no? de evolución del mal. Entonces, son 5 millones y nosotros en el Perú somos 30 millones. Es una sexta parte del Perú. Son 5 millones de personas que tienen psicopatías, ¿no? Hay otro estudio ya hace algunos años que hizo referencia de la salud mental en el Poder Judicial, ¿no? Y se decía que el 80% de jueces tenían alguna dolencia, algún problema en el aspecto psíquico, ¿no? No solamente hablamos de males psíquicos cuando hablamos pues de neurosis, esquizofrenia, los casos más graves, ¿no? Si hablamos desde estrés hasta ansiedad, hasta borderline y otras cosas, ¿no? Otras cosas que indudablemente nublan el juicio de una persona y no dejan operar de manera total y eficiente pues su neuroestructura, ¿no? La neuroestructura que forman sus mentes y con la cual elaboran sus juicios estos jueces, ¿no? Entonces, la salud mental está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de salud solamente hablamos, bueno, me toco, ¿no? Me autoausculto y digo, no, estoy bien, ¿no? Por ahí me duele el hombro o tengo esto, pero lo estoy tratando, ¿no? Pero no vemos un factor aún mucho más sutil, ¿no? Como es la mente, como son las emociones, como es la reparación de ese niño interior, ¿no? Y creemos que está bien, ¿no? Creemos que está bien. Entonces, olvidamos ser felices, ¿no? En realidad lo que a veces buscamos es simplemente ser sensualmente satisfechos, ¿no? O eróticamente aceptados, ¿no? Pero una real felicidad no la buscamos, ¿no? Antes que ser felices, preferimos ser veloces, preferimos ser vivos, preferimos ser crueles, ¿no? Preferimos ser alegres y divertidos, ¿no? Y esto también entra en correlato con lo propuesto por Alberto Benavides Ganosa, que estoy leyendo recientemente, no había tenido oportunidad de leer su libro La Ruta Natural, ¿no? Y en el primer ensayo él habla algo que me parece absolutamente interesante, ¿no? Habla acerca de que la filosofía, por ejemplo, en estos tiempos es un asunto inútil, ¿no? Y que muchas veces si uno quiere hacer dinero, la inteligencia no sirve, porque la inteligencia lo que necesita son presupuestos mínimos, es decir, requisitos antelados, pretéritos a la ejecución de un acto, para plantearte toda una seguidilla de acciones, ¿no? Esquematizar, bosquejar, ¿no?
todo un planeamiento de cosas que vamos a hacer y cuáles son los medios, y etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la inteligencia, ¿no? Y la inteligencia, pues, la usan los filósofos, los pensadores, ¿no? Pero Benavides propone que en realidad el hombre de empresa no necesita inteligencia, ¿no? Muchas veces. Necesita principalmente, en este mundo mercantilista, no hablamos de un capitalismo, sino de un mercantilismo, necesita astucia, ¿no? Necesita rapidez, ¿no? Necesita encontrar los entresijos y los vericuetos para no hacer una cosa sostenible, sustentable en el tiempo, ¿no? Sino que necesita resultados inmediatos, ¿no? Entonces, no necesita ser inteligente, ¿no? Y si quieres dinero, no necesitas ser inteligente, según Benavides en esta parte del texto. Necesitas ser astuto, ¿no? Necesitas ser astuto, necesitas ser vivo, necesitas invadir el carril del otro, o necesitas, si el otro invade mi carril, pues yo le pongo quinta, le pongo cuarta y me voy de frente, ¿no? Me voy a los 70, 80 kilómetros por hora, y ¿qué me importa, no? Porque eso es lo que estás diciendo, ¿no? 80, 90 kilómetros o 70 kilómetros en una vía urbana donde están los peatones, aunque tú no quieras, pero tu subconsciente está diciendo, ¿qué me importan los demás? ¿Qué me importa? Y si los mato, ¿qué me interesa, no? Reitero, no en tu consciente, pero sí en tu subconsciente, ¿no? Y pienso que esto puede ser cosas muy sutiles de decir, ¿no? Podríamos nosotros elaborar toda una victimología de cómo fue el ataque o cómo fue el atropello a estas personas. No podemos hacer eso, ¿no? Pero en este programa preferimos dejarlo pues a los más media que ustedes pueden tener acceso y con una mayor información, ¿no? No queremos ser caja de resonancia de eso. Lo que nosotros buscamos son principios para poder evitar estos sucesos, para hacer un control de riesgos. Pero no vamos a poder hacer un control de riesgos si nosotros no primero identificamos cuáles son las causales que producen este tipo de siniestros, este tipo de accidentes, ¿no? Y que en realidad son simplemente manifestación de una psique angustiada, enferma y falta de método y sabiduría, ¿no? Porque yo puedo saber mucho, puedo tener mucho conocimiento, puedo tener muchos datos, puedo ser un periodista de la conversación, pero si no poseo una neuroestructura que base sus juicios, que base sus dictámenes en función a conceptos preestablecidos o preelaborados de efectividad, de sustentabilidad, si llegamos a eso, vamos a poder entender de que en realidad, y por eso es que antes los sabios, los homos universalis, en ellos conjuncionaban todas las artes, vamos a poder llegar a entender que esta es una sociedad del miedo, que en realidad, en este sistema dual en el cual existimos, hay dos principios, ¿no? El principio absoluto, que es el amor, ¿no? Y su contraparte, o su contrincante, o su opuesto, como quieras decirlo, el miedo. El miedo es la ausencia del amor. El miedo produce ira, el miedo produce apuro, el miedo produce egoísmo. Y el amor produce todo lo bueno, bello y beneficioso del ser humano. El amor te da fuerza, el amor te da potencia, te da resolución, te da efectividad, te da sustentabilidad, ¿no? Entonces, estamos haciendo, reitero, una anatomía de todo lo que pasa, ¿no? Y no podemos dejar esto, dejar de ver de que nuestra sociedad, pues, una parte está enferma. 5 millones de personas tienen alguna psicopatía en nuestro país, ¿ah? 5 millones, una sexta parte. Es decir, cuando tú vas ahí a un salón de clases o cuando tú vas en tu trabajo por ahí, alguien tiene una psicopatía.
Y lo que pasa es que las psicopatías muchas veces no son diagnosticadas porque el enfermo no se trata, porque solamente el 20 o el 15% de estas personas son atendidas, ¿no? Entonces necesitamos hacer ahí un control de daños y también un control de riesgos para entender que la dimensión de la psique de todos los peruanos es fundamental, ¿no? Necesitamos sanarla, como dijeran en la tercera ola, la psicoesfera, ¿no? La psicoesfera es toda esta agrupación de psicologías, y al hablar de psicologías estoy hablando en la acepción de mentes, ¿no? De mentes que tienen sentimientos, pensamientos, inclinaciones o no inclinaciones, ¿no? Necesitamos sanar eso, ¿no? Porque creemos que somos seres individuales, que nos movemos por nuestra propia voluntad y que somos dueños únicos de nuestro destino, ¿no? Pero lo que no entendemos, y es ahí cuando uno profundiza, no solamente en la psicología o en la sociología o en la economía o en la administración o en la filosofía, cuando uno entiende y lee estas cosas, es que estos resultados, estos sucesos, son solamente la punta del iceberg, ¿no? Y que necesitamos frenarlos, necesitamos hacer un control de daños y saber, oye, nos hemos dañado cuánto, por qué, ¿no? ¿Cómo? Y hacer un control de riesgos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no pase, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Hablando acerca de la velocidad, ¿no? Que buscamos ser veloces el día de hoy, ¿no? Leía en cuanto a gestión de empresas que la velocidad de una organización es la velocidad del más lento del equipo, del más lento de la organización. Es decir, tú tienes una organización de 5, de 10, de 15, de 1.500 personas, lo que tú quieras, de 5 personas, y la persona más lenta, esa es la velocidad de la organización, ¿no? Esa es su velocidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar más el acelerador? ¿Voy a, con el miedo, que el miedo es veloz, es la verdad, el miedo es veloz, ya lo vamos a hablar por qué? Vamos a seguir en esta ruta del crecimiento incesante y por ahí vamos a derraparnos y chocarnos contra un árbol y se acabó la carrera. O más bien vamos a hacer un control de riesgos y vamos a ver cómo este miembro del equipo, que es el más lento, podemos ayudarlo, puede ayudar también a la organización. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esta situación, ¿no? O capaz requiere un reemplazo, ¿no? También hay que tomar decisiones frente a ello. Pero todo parte del planteamiento, ¿no? Un momento sentarnos a pensar, a reflexionar y a prospectar cuáles van a ser el destino que vamos a tomar primero, los objetivos, los medios que vamos a usar, ¿no? Y los obstáculos que en ese interín nos vamos a encontrar. Entonces requerimos un momento sentarnos, ¿no? Por eso es que este programa, La Concha y la Tortuga, alguien me preguntaba por qué La Concha y la Tortuga, porque buscamos ser aquí una tortuga, ¿no? En medio de tantas liebres, ¿no? O sea, ahí están todos afuera, ¿no? Siendo liebres, corriendo. Y te digo, no sé a dónde diablos, pero son bastante rápidos, son bastante veloces, ¿no? Pero hay que ponernos a pensar a dónde estamos llegando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hacemos? Hay que ponernos a pensar un momento. Y es algo que tenemos que hacer de manera periódica, metódica, ¿no? Y eso debe ser también parte de nuestra propia idiosincrasia del día a día, ¿no?
Eh, entonces, un tanto develando esto, muchos aducían que este accidente, que esta chica fue absuelta demasiado rápido y que a uno de los muchachos que estaba moribundo pero que podía salvarse lo llevaron a un hospital muy lejos del lugar, ¿no? Haciendo alguna investigación, y quizás bueno, ustedes tienen mayores datos al respecto, eh, bueno, esta chica tenía pues un seguro, le llevaron al golf, a la clínica del golf que estaba muy cerca de ahí, y el chico se demoró, lo llevaron al hospital Loaiza, pero yo también decía, oye, pero ¿qué no le llevaron a una clínica que está muy cerca? No es una vida humana, ¿no? Ya luego pagará, luego sacará crédito, como sea, ¿no? Porque las clínicas también tienen que ganar, por supuesto, son instituciones que tienen que pagar planilla y una serie de cosas. Pero lo que sucede es que las clínicas, y por ahí un amigo me comentó esto, un amigo médico me comentó, de que las clínicas pues no tienen de por sí pues estos cirujanos especialistas de guardia, ¿no? O sea, tienen ahí unos consultorios, ¿no? Pero no tienen todos los implementos para acometer una cirugía de gravedad de un momento a otro, ¿no? Equipamiento que sí poseen los hospitales públicos, ¿no? Cuando se realiza una cirugía en estas clínicas, pues ellos previamente lo planifican y se aprovisionan de todo lo necesario, ¿no? Talento humano y también cuestiones materiales. Pero en el caso de este chico, pues no se le podía llevar a ninguna clínica, ¿no? Porque no tenían ese aprovisionamiento, ¿no? Porque las clínicas sirven más que todo para hacer consultorios y planificadamente centros de operaciones quirúrgicas, ¿no? Así que pareciera que por esto ha sido, ¿no? Eh, Sin embargo, para la opinión pública, eh, parece que existe una especie de clasismo, ¿no? Y obviamente existe clasismo en el Perú, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Yo tengo un caso, una anécdota, no sé si les parecerá chistosa, estoy por escribirla dentro de todo un compilado de ensayos y cuentos. Eh, yo uso muchas veces mi bicicleta vintage. Es una bicicleta contrapedal, no tiene mayores sofisticaciones. Me encanta que sea muy antigua. Y un día, a veces no manejo auto y me gusta manejar la bicicleta, que por mí fuera manejar la bicicleta y caminar nada más, ¿no? Pero hay a veces compromisos. Entonces un día fui a un hotel determinado aquí de la ciudad y fui en mi bicicleta, ¿no? Y me esperaba por ahí, nuestra productora Stephanie me esperaba ahí, ¿no? En un restaurante. Es un hotel que tiene un restaurante que es muy bonito, ¿no? Está en el centro de la ciudad. Y ya pues vamos a almorzar. Y yo llego, pues, ¿no? Yo llego en mi bicicleta y el vigilante pensaba de que yo iba a dejar un encargo. Pensaba que iba a dejar un encargo, ¿no? Me preguntó si lo hizo muy amistosamente porque parecía, quise pensar, ¿no? De que él dubitaba y, bueno, simplemente alguien que llega a ese restaurante, pues los precios no son tan bajos, también podía ir en bicicleta, ¿no? Y simplemente consumir, ¿no? No tenía que llegar en mi carro, ¿no? O es que tengo que llegar en mi carro para que me traten distinto. Entonces eso me llenó de dudas, ¿no? De preguntas. No encuentro el sentido. O capaz no soy muy claro, pues, ¿no? Soy de una tez muy peruana, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado una persona con tez más clara en su bicicleta? ¿Le hubiera preguntado que dejaba un paquete también? Entonces son preguntas que salen, ¿no? Y esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Esa es la realidad de nuestro país. Eso es lo que nos pasa, ¿no? En otros lugares, caso Japón, caso Europa, caso tantos otros países, o sea, llegar en bicicleta o manejar bicicleta es una cosa muy común.
y en otros lugares pues lo hacen justamente personas que tienen determinado poder adquisitivo. Pero, o sea, ¿me entienden, no? Ese provincianismo en el cual vivimos, ¿no? Entonces nos falta educación, ¿no? Nos falta educación, nos falta entender cuál es el real concepto y significado que para un país sudamericano representa progreso. Progreso no representa más cemento, progreso no representa más autos, progreso, eso es en una concepción tercermundista. El concepto de progreso es, como en otros países, que haya más árboles, más sombra, más verde, más respeto por los animales, más ciclistas, no siendo ciclistas que ocupan quizás 1 metro, 2 metros, a lo mucho metros cuadrados en la pista, en vez de un carro que te ocupa 10 o 9 u 8 metros cuadrados, solo para una persona. Entonces no entendemos eso, ¿no? No entendemos eso. Nos falta educación, ¿no? Y buscamos educarnos. Yo he estado buscando educarme. La semana pasada no estuvimos con ustedes. Aproveché y leí las Geórgicas de Virgilio, ¿no? Que justamente también Benavides lo cita, una frase, ¿no? Y las Geórgicas, ustedes habremos leído todos a Virgilio, por lo menos extractos de la Eneida, ¿no? Que conjuntamente con la Eneida, la Odisea y la Ilíada, pues son, digamos, como esa genialidad tripartita en la literatura clásica, ¿no? Griega, ¿no? Pero Virgilio, pues, es romano, ¿no? Y pareciera que la Eneida, según los críticos, no es su más alta obra, ¿no? Sino son las Geórgicas, ¿no? Donde habla de la vida del campo, de la vida del campesino romano. Es una obra que fue encomendada por Augusto, ¿no? Que en ese tiempo pues se estaba inaugurando el imperio, habían terminado las guerras civiles entre romanos y buscaba que nuevamente todos volvieran a una pax romana, ¿no? Y que el hombre del campo arara la tierra, porque qué duda cabía que la agricultura era fundamental en ese entonces, ¿no? Y Virgilio hace esta alta obra, ¿no? Napoleón leyó las Geórgicas, quedó maravillado por Virgilio, y cuando Napoleón invade Italia, en, en Mantua, hay un pequeño poblado que se llama Piétole, que pareciera haber sido la cuna de Virgilio. Y bueno, Napoleón, como admirador de Virgilio, los exceptuó de tributos y de impuestos a Piétole, simplemente por haber sido patria de Virgilio, ¿no? Entonces, son cosas que uno aprende leyendo, son cosas que uno se va ilustrando, ¿no? No podría yo entender la vida, y creo que muchos de ustedes coinciden conmigo en esto, en hacer tanto dinero sin poder disfrutar, conocer y cultivarnos con estas obras magníficas, ¿no? Y eso parte justamente de la educación, ¿no? Y la educación no solamente viene en estos formatos de libros, sino también en formatos mucho más friendly, más amigables con todos nosotros, como por ejemplo lo es el cine, ¿no? Aquí hay un programa de Cine Club, ¿no? He asistido, conozco a los chicos que hacen este programa y me parece genial, ¿no? Ellos están haciendo una cosa muy interesante en Ica. Y hablaban sobre el Joker y también fui a ver el Joker, ¿no? No me interesaba tanto ir a la van premier, no soy, la veía tanto como lo vi el domingo, como lo veía dentro de un año. Pero se dio la oportunidad y lo vimos el Joker, ¿no? Y tiene también una ligazón con esto que estamos hablando acerca de los patrones de los peatones, las conductas, las psicologías en movimiento, ¿no? Eh, el Joker es un enfermo mental.
es una persona que tiene una psicopatía, que recibe del Estado medicinas y asistencia social para poder no ser un maldito bastardo de la tierra, sino simplemente ser un hijo golpeado y que va a venir y va a hacer algo más, ¿no? Y en esta película, pues, Joaquín Phoenix hace un trabajo muy bueno, ¿no? Pudiendo interpretar la risa nerviosa, que leí un poco acerca de esto, la risa nerviosa que tienen algunas personas, ¿no? Risa que se hace no por burla, ¿no? No porque sean insensibles o faltos de empatía al dolor de los demás, sino porque son aún más sensibles de lo normal, que su cuerpo tiene una respuesta fisiológica mediante la risa para poder evadirse de ese dolor, de esa tensión y liberarse de ese estrés, de esa angustia interna que los destruye por dentro. Entonces, este Joker, este Arthur, este Joaquín Phoenix, en esta película forma parte de lo que la teoría marxista conoce como lumpenproletariado, ¿no? Y no hay que ser marxista ni comunista para haber leído a Marx, como no hay que ser esclavista para leer a Aristóteles, ¿no? Entonces está el proletariado, ¿no? Que dicen que es la clase obrera, la clase pobre, la clase trabajadora, pero debajo de ellos, de esas personas, están el lumpenproletariado, personas que tienen aún aparte de las desventajas económicas, sociales, hay desventajas físicas, hay un menoscabo en sus facultades mentales, ¿no? ¿Y qué duda cabe, ¿no? Si acaso realmente la última rueda del coche en el Perú son las personas que tienen alguna enfermedad mental. Ellos realmente, esas personas que no votan, ¿eh? Esas personas que no votan o que no pueden votar, ¿no? Esos desahuciados, esos minusválidos, esas personas realmente son la última rueda del coche. Ellos son realmente los desprotegidos, ¿no? Y los políticos pues buscan, ¿no? Como cual campesino que va al campo a sacar cosecha, busca cosechar votos, ¿no? Pero como estos, los locos, los deficientes mentales, los con trastornos emocionales, no les sirven, pues no les interesan. Y a nadie les interesan, ¿no? Y los pasamos por encima, ¿no? Porque tenemos que manejar nuestra camioneta para llegar a una reunión o simplemente para postear nuestra pornografía emocional de instintos, paranoias y neurosis, ¿no? Porque tenemos que erigir un tótem a nuestro ego, ¿no? Eso es lo que hacemos, no nos importan los demás, ¿no? No vivimos con empatía, es lo que acusa este Joker de Joaquín Phoenix, ¿no? Entonces ya estamos llegando a la parte final, amigos del programa. Agradezco que muchos estén con nosotros aquí escuchando esta transmisión, escuchando este programa aquí en Amauta Radio, ¿no? Termino diciendo, volviendo con el Joker, que al final lo que el Joker propone, claro, se vuelve un villano, y muy ligado a lo que se denomina destruccionismo, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Este sistema corrupto, opresor, debe ser destruido, ¿no? Y tenemos que destruir para construir, ¿no? Necesitamos destruir para construir. Pero ese destruccionismo es infantil. Es una reacción, sí, puede ser justificada, pero no es la más viable. No es viable. Al hablar de viabilidad estamos hablando de que tenga resultados sustentables, sostenibles en el tiempo, ¿no?
Entonces, más allá de un destruccionismo infantil donde voy a sacar mis emociones y todos se burlan de mí y yo también voy a ser malo con los que son malos conmigo, necesitamos una resolución metódica. Necesitamos resolver, ser resolutores de nuestra propia vida y no en base simplemente a pasiones, sino a métodos, ¿no? Planear convierte todo una masa caótica de preocupaciones en una secuencia organizada de acciones. Entonces, esas preocupaciones, esas neurosis, esos diablos azules, esas cosas, esas voces, ese ego, ¿no? Ese ego, que en realidad es la manifestación absoluta del miedo, tal vez, ¿no? Nos aleja de lo que realmente somos, ¿no? Luz, amor y también acción. Entonces, la idea es resolver nuestros dilemas, no exponiéndolos con una pornografía emocional en nuestros muros, ¿no? Sino con acciones concretas, ¿no? Eso es, amigos, así que ya saben, hay que ayudar a los demás. Son 5 millones de personas con enfermedades mentales en el país. Solamente 20-15% tiene atención médica. Necesitamos ayudarlos, ¿no? Ellos son realmente el lumpen proletario, ellos son realmente los más desposeídos, ¿no? Y yo creo en el libre mercado. Pero en un libre mercado, no sé si todos estamos preparados para el libre mercado, porque el libre mercado es libertad, reitero, ¿no? Y la libertad requiere responsabilidad, ser responsable de mi libertad. Una libertad que no prima, que no atropella a los demás, ¿no? En los evangelios, sin ser cristiano, uno también puede leer los evangelios. Los evangelios hablan acerca de que arroje la primera piedra a aquel que esté libre de pecado, ¿no? Y veo un montón de piedras en Facebook. Veo rocones, ¿no? Aquí no busquemos lapidar a las personas, ¿no? Busquemos comprenderlas y que se aplique de acuerdo a la ley, por supuesto, ¿no? Que se aplique de acuerdo a la ley y que las cosas sean mejor cada día, ¿no? Aquí también somos fanáticos de los animes, de los mangas. Hay una de One Punch Man con este héroe Saitama. Es un peloncito con un traje amarillo. Hay una frase que me gustó mucho de él, ¿no? Si tienes tiempo de sentir pena por ti, tienes tiempo de superarte. Si tienes tiempo de sentir pena, desprecio por ti, tienes tiempo de superarte, ¿no? Entonces, dejemos un tanto de lado este ego, este miedo y busquemos cosas mucho más saludables, ¿no? Creo que eso lo encontramos, reitero, encontré mucha paz leyendo las Geórgicas de Virgilio, cualquier libro, ¿no? Y simplemente vivir el día a día con felicidad, con amor, que es el principio absoluto, y así podemos ser no solamente mejores seres humanos, sino también mejores ciudadanos, porque todo está unido. Aunque el ser humano haga una anatomía, una disección de las cosas, todo está absolutamente ligado. Bien, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en este programa. Así que los esperamos en otra edición de La Concha de la Tortuga, por supuesto todos los martes aquí. Mi nombre es José de la Roca y ha sido un gusto y un placer el estar con ustedes en esta hora de programación. Los dejo con un video de el Todopoderoso 2, no la de Jim Carrey, sino también otra de este pata de The Office, ¿no? Así que espero que la vean. El mensaje es muy bonito. Hasta luego. Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? ¿Sí? No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Mi esposo... ¿Ha oído del Noé de Nueva York?
El chico del arca, ¿eh? Exacto. Amo esa historia. El arca de Noé. Hay gente que no la entiende, creen que se trata de la ira y la venganza de Dios. Les encanta que Dios se enoje. ¿De qué es la historia entonces? ¿Del arca? Bueno, creo que es una historia de amor, sobre creer en los demás. Los animales llegaron en parejas. Se apoyaron entre sí, el uno al otro, como Noé y su familia. Todos subieron al arca de dos en dos. Pero mi esposo dice que Dios le dijo que la hiciera. ¿Usted qué haría? Parece una oportunidad. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, ¿Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso? Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute.